Bueno, saludo muy especial con las buenas tardes para cada uno de ustedes desde el lugar que se encuentren en todo Latinoamérica y en Europa. Muchas gracias por estar nuevamente compartiendo este espacio de conocimiento que estamos teniendo a lo largo de todo este mes. Ayer conversaba con un colega que me ponía un mensaje y me recordaba alguna frase que yo creo que debemos tenerla todos. El conocimiento definitivamente es para compartir y no para presumir. Así que yo creo que seguimos animando a este espacio de solidaridad con el espíritu de compartir conocimiento en pro de mejorar todas nuestras actividades. Hoy la verdad tenemos un invitado muy especial, pero antes quiero agradecer nuevamente a Catapult por el espacio, por el apoyo, a Ale Pastor, a Carlos Ramírez, Fernando, a Luciano, a todo el equipo de trabajo de Catapult Latinoamérica. Gracias por apoyar este tipo de iniciativas y obviamente a todos ustedes los participantes. Como les decía, hoy tenemos un invitado muy especial, Rodrigo Agustín Araya, licenciado en Kinesiología y Fisiatría, un fisioterapeuta con muchísima experiencia, ha sido instructor internacional, ha sido instructor de EXOS por muchísimos años, ha sido el instructor para los cursos de FMS, SFMA, etcétera, para toda Latinoamérica. Ha sido cooperador y asesor de múltiples equipos a nivel internacional, incluyendo Atlético Nacional. Hemos tenido colaboraciones juntos. De hecho, ya hemos organizado para la gente de Colombia la certificación oficial FMS y esperamos que este año, ojalá Dios lo permita, podamos hacer nuestra segunda versión del curso oficial o la certificación oficial de FMS en el mes de noviembre. Así que sin más preámbulos, muchas gracias Rodri por aceptar esta invitación, por unirte a esta noble causa de compartir conocimiento y te quiero dar pues la más calurosa bienvenida y que podamos disfrutar juntos este espacio de conocimientos. Bienvenido Rodri. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación, amigo. La verdad que siempre un placer todo lo que haces para mover la educación y que se eleve el nivel a nivel latinoamericano de todo lo que son las ciencias del deporte, en este caso del fútbol, que es lo que más nos compete. Así que la verdad un placer y una alegría poder estar acá compartiendo con 500 personas. Es algo fantástico lo que puede hacer hoy la tecnología y la verdad que gracias al soporte que sé que nos da Catapult para poder realizar todo esto. Así que gracias por la introducción. He estado en muchos deportes trabajando, haciendo consultorías y la realidad es que muchas veces se hablan de test funcionales, ya sea tanto para el alta deportiva o para medir el rendimiento deportivo. Y la verdad que el factor que pensaba mientras rearmar un poco la charla es el tiempo. Generalmente tiempo es lo que falta a la hora de todos los que saben que trabajan en rendimiento deportivo y fútbol, porque la gran estrella es la pelota y se lleva generalmente mucho tiempo en lo que son las prácticas y los entrenamientos y los viajes y las puestas a punto. Entonces, cuando uno habla de la teoría de la práctica y cómo optimizar es justamente el tiempo y cómo ser eficaces a la hora de poder tomar decisiones, porque una de las cosas más importantes y más difíciles en alto rendimiento es la toma de decisión. La toma de decisión cuando alguien tiene que pasar de una etapa de consultorio a una etapa de rehabilitación propiamente dicha en un gimnasio, cómo empieza a intercalar o a entrelazar lo que son las etapas de gimnasio con las etapas de campo y cómo después de ahí lo que se dice, lo que habla Tabern, lo que es la parte de rehabilitación del retorno deportivo. Y después yo le agrego algo más que creo que también se lo agrega Tabern, que es el retorno a ser competitivo. Hay una diferencia muy grande entre lo que es el return to play y el return to be competitive. Si no sos competitivo, no estás a la altura de las circunstancias. Entonces, hay algo en lo cual uno puede tener muchísimas fases en lo que son cómo un jugador puede volver al campo. Y después que una vez ese jugador vuelve al campo, y que estamos hablando ahora ya de un equipo desde el punto de vista de performance, es la evaluación funcional o los test funcionales desde el punto de vista de calidad de movimiento y desde el punto de vista después de medir fuerza, por ejemplo. Es decir, cómo yo soy efectivo con esos 20 o 30 minutos que generalmente te da el técnico para poder trabajar, o eso cuando el jugador vuelve de entrenar esos otros 20 o 30 minutos para tener esas ganancias de fuerza, para tener esas ganancias de movilidad, estabilidad y fuerza funcional, o para ganar después patrones que voy a necesitar a la hora de jugar al fútbol, que es lo que vamos a ver ahora. Así que después de esta breve introducción voy a continuar. Perdón, tengo que dar acá. Bien.
un poco para que vean la experiencia de dónde se ha usado los sistemas de valoración funcional que yo les voy a mostrar hoy, es en todo esto. Esto es como para nombrar un poco lo que ha sido Brasil, que es Atlético Paranaense, en el Corinthians, en el Palmeiras, en el último campeón de la Copa Libertadores, que es Flamengo, donde se ha utilizado en equipos de Premier League, que si bien lo vamos a ver un poco más adelante, en equipos italianos, en selecciones nacionales, así utilizado. Entonces, ya tienen muchísima experiencia en lo que es el testeo, en lo que yo digo del el laboratorio en vivo. Muchas veces nosotros tenemos trabajos de investigaciones que son en ambientes controlados. Y esto que yo le estoy mostrando ahora es en un ambiente no controlado, en la vida real, en lo que pasa día a día en equipos de alto y en organizaciones de alto rendimiento. ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros a la hora de empezar a tener en cuenta estas dos variables que yo le decía? Ser efectivos, tiempo y valoraciones y evaluaciones. Lo primero es lo siguiente, es evaluar. ¿Qué voy a evaluar desde el punto de vista de movimiento? Ese movimiento o esas secuencias de movimiento que voy a evaluar, ¿cómo las puedo aislar para empezar a construir en su patrón más simple? Que en este caso sería poder respirar, como les pongo en la imagen. Lo otro es cómo inervo, cómo los empiezo a poner estos procesos de estos movimientos dentro de un patrón con el cual yo ya tuve un número, ya tuve una valoración a partir de la cual sé lo que tengo que dar de suplementación de movimiento. Porque después tengo que pensar sí o sí en cómo se integra esto, desde un patrón de movimiento más complejo para las actividades más complejas del deporte, pero al mismo tiempo, cómo tengo que ver qué jugador necesita mayor inervación e integración y qué jugadores no. Y esto se da en una secuencia lógica donde en todo el tiempo está puesto a propósito, se entrelaza, se intercomunica todo el tiempo todas las unidades de la estructura de rendimiento deportivo de un deporte como el fútbol tienen que estar comunicadas. Y otra de las cosas que muchas veces veo es esa falta de continuidad en la comunicación. Todos deberían poder hablar el mismo idioma, si bien hay uno que va a hacer la intervención. Es como si yo digo, todos saben lo que es una cirugía de ligamento cruzado anterior, pero es el médico, el cirujano ortopedista y traumatólogo y artroscopista el que la va a realizar. Pero todos cuando alguien habla de algo entienden ese lenguaje en común. Eso es sine qua non para la nutrición, eso es sine qua non para el movimiento y para el entrenamiento. Entonces, si bien esto muchas veces recae sobre el fisioterapeuta o recae sobre el preparador físico, todos tienen que saber y todos deberían poder comunicarse. Cuando hablamos de movimiento, muchas veces generalmente empezamos por las destrezas del movimiento, o sea, las destrezas en el fútbol. Nos vamos a lo que yo llamo siempre lo más importante a la hora de poder llegar al estadio final. Pero no es ahí donde tenemos que empezar. Nosotros tenemos que saber que tenemos que empezar a ver lo siguiente, cambiar nuestra mentalidad. A partir de tener una mentalidad basada en el movimiento, que sí tiene como un estadio final la destreza de el deporte, pero la mentalidad tiene que estar en el movimiento, es decir, ¿qué necesita ese jugador para poder moverse? No sé si puedo volver para atrás, sí, creo que sí. ¿Qué necesita ese jugador para poder moverse o para poder ejecutar esto? Pues bien, necesita algo más básico primero, ¿bien? Que es cuando tiene que salir o empujarse del piso. Entonces, a partir de ahí, en esta imagen, yo siempre les digo a todo el mundo qué es lo que ustedes pueden llegar a ver acá o qué es lo que pueden llegar a entender. Y no es solamente una persona haciendo un cambio de dirección o no es una persona como antes Messi saltando. Es decir, yo acá lo que necesito es una buena movilidad de cadera, de rotación interna y externa del otro lado. Necesito una buena movilidad de tobillo, que está en eversión de un lado. Del otro necesito que mi pulgar esté realizando una correcta flexión y extensión para poder propulsionarse. Que mi centro de gravedad, o sea que mi columna lumbar, dorsal, puedan tener la movilidad correcta para que mi cadera y mi tronco pueda hacer un dip o pueda bajar lo suficiente para poder bajar mi centro de gravedad. Y si voy para atrás, lo que puedo examinar es mi cadera tiene que tener un buen patrón recíproco de flexión y extensión, porque en este caso estoy dominando una pelota. Mi tronco tiene que ser lo suficientemente estable para poder controlar la pelvis. Y mis tobillos deben tener la suficiente movilidad para después requerir la suficientemente estabilidad cuando caiga. Entonces, cuando yo veo esto es como si le dijera a ustedes que ven sacando la pelota en todos los niveles y segmentos del cuerpo de este ser humano. A partir de ahí, ¿qué es lo que empiezo a ver? Empiezo a ver cuáles son los requerimientos del deporte. Empiezo a ver cuánto tengo que acelerar.
A partir de ahí viene la otra pregunta. ¿Qué necesito para poder acelerar? ¿Qué necesito a nivel de mi tobillo, de mi rodilla, de mi cadera, de mi tronco, de mis hombros? ¿Y qué necesito para poder hacer cambios de dirección y poder frenarme como acabo de hacer? Porque ahí es donde viene la secuencia. Todos ustedes saben que con la pelota están 2 minutos como mucho, pero el resto están corriendo. Y si yo estoy corriendo, lo que necesito es una buena técnica de ¿qué? De velocidad absoluta, que sí se desarrolla, o que sí que desarrollan muchísimo los jugadores de fútbol, que es la técnica específica de llevar una pelota. Ahora, si ustedes lo ven a Mohamed Salah ahí corriendo para llegar, lo que él usó es un segundo solo tocó la pelota y fue altamente efectivo, pero para poder llegar a tocar esa pelota, lo que él tuvo que desarrollar es una correcta técnica de velocidad absoluta que nace de una técnica de aceleración. Entonces es ahí donde yo tengo que empezar a entender que no solamente cuando acelero tengo que tener una buena mecánica, sino también cuando desacelero. Y son en estas o en estas secuencias de patrones donde yo tengo que tener esa libertad de movimiento para poder controlar mi centro de gravedad, para poder resistir o poder contrarrestar los efectos de que cuando alguien me esté haciendo alguna finta o algo. Porque el problema no está muchas veces yo siempre lo digo, con la pelota, sino que el problema está en lo que pasa cuando alguien no tiene la pelota. Y ahí es donde yo tengo que ver qué es lo que sucede con cada parte y patrón del cuerpo. Fíjense lo que yo les acabo de decir. Cada parte es cada segmento que uno lo sabe muy bien y que puede medirlo con rangos de movimiento, pero cada segmento se mueve dentro de un patrón. Y esos patrones, por más que yo lo quiera aislar, cuando ustedes van a la cancha, pasan automáticamente de la siguiente manera. Es un cambio de dirección donde una cadera está absorbiendo, estoy generando de vuelta una versión para hacer un cambio y poder salir. Yo por más que lo quiera hacer, si no tengo una buena capacidad de poder moverme entre mis diferentes partes en un patrón, de algún lado voy a empezar a compensar. Y es ahí donde empiezan los problemas, porque es donde empiezo a cargar. Y si eso lo replico y lo hago en el gimnasio, y en ningún momento puedo generar un cambio de mis patrones, el deporte mismo lo va a ensuciar. Yo siempre les digo a los jugadores, no traigan lo que es la suciedad de la destreza del deporte al gimnasio, porque el deporte lo que te enseña es a sobrevivir. Bien. Otra de las cuestiones, no solamente uno tiene que estar viendo lo que pasa con el jugador acelerando, esta imagen está puesta a propósito para ver lo que sucede con el jugador que está abajo. Tiene que tener una excelente movilidad de tobillo como para poder ejecutarlo. Entonces, si yo a la hora de empezar a ver, lo primero que tengo que ver es mi relación entre mis pirámides. Y mis pirámides tienen que tener lo que yo les pongo acá, son movimientos fundamentales, que es lo que nos dedicamos a evaluar muchas veces. Después de ahí, ver si ese movimiento es eficiente a partir de una secuencia de un return to play, de una rehabilitación, que es una diferencia entre lo que es mi miembro derecho y mi miembro izquierdo. Y a partir de ahí, a ver qué capacidad yo tengo, es decir, los requerimientos atléticos necesarios y básicos que necesito a la hora después de realizar, si quieren, un yo-yo test o un test de 1000 metros. ¿Por qué? Pues yo tengo que tener la capacidad de poder empujar el piso y poder generar fuerza suficiente para romper la gravedad hacia la horizontal y hacia la vertical, para poder propulsarme hacia adelante. Y después, ¿cómo puedo reciclarlo? Y después viene lo que se habla muchísimo, que ahí no voy a descubrir nada, que es todo el entrenamiento neurocognitivo. Ustedes nunca van a escuchar decir a mí que el entrenamiento neurocognitivo o los entrenamientos neuromotores o la especificidad técnico-táctica está mal. Pero todo eso se apoya en base a que alguien se pueda mover correctamente. Va a tener mayor o menor dificultad, la cual no vamos a ver, pero sí la cual podemos mensurar muchísimamente. Hoy tenemos tecnología como los GPS que nos pueden dar esa capacidad. Pero vuelvo de vuelta, ojo con ver solamente el número, porque yo he visto jugadores corriendo muy mal y desarrollando altas, altas aceleraciones. Lo único que está pasando ahí es que ustedes están poniendo una disfunción de movimiento, una compensación para el objetivo que es correr más rápido, porque ahora lo podemos demostrar con números. Entonces muchas veces eso hasta puede jugar en contra, porque el jugador ya conoce eso y va a querer expresarse de la mejor manera en pro de poder generar una alteración acá abajo. Entonces, cuando vemos los sistemas, lo que vamos a ver acá es lo que nosotros llamamos desde la especificidad que está acá arriba, ¿bien? Hasta los que son las alteraciones que están acá abajo. Dentro de esto es como puedo yo tener un sistema de movimiento que esté al servicio de la especificidad del deporte. Entonces, a partir de ello puedo evaluar partes, puedo ver cómo esas partes se integran
dentro de patrones de movimiento, como puede ser la evaluación selectiva funcional, pero cómo esa evaluación selectiva funcional me permite después irme a algo más complejo como la valoración funcional del movimiento. Y esto a partir hacia arriba me puede dar un estándar, es decir, cuál es mi base atlética para el rendimiento, para performance, y eso sí ya son valoraciones de las capacidades. Lo que yo estoy viendo acá abajo, cuando trabajo con FMS y SFMA, es la competencia de movimiento, es decir, tenés la competencia mínima para poder realizar un gesto, ahora acá arriba sería tener la capacidad mínima para después expresarla dentro de los que son las capacidades máximas. Cuando yo hablo de las capacidades máximas, puedo hablar de los workout capacity, que son las capacidades de fuerza, que es todo lo que podemos hablar dentro del contexto de entrenamiento. Cuando me voy acá abajo dentro de los desgloses, estoy hablando dentro del continuo, ya en la parte más clínica y médica, es decir, qué es lo que está pasando en mis patrones, por lo cual yo a partir de tener una lesión compenso o empiezo a alterar mi secuencia de movimiento por dolor, porque tengo un dolor crónico en el talón, porque tengo un dolor crónico en mi gemelo, porque tengo un dolor crónico en alguna estructura que va a hacer que mi patrón de movimiento cambie automáticamente y que va a ser en secuencia hacia arriba en el cuello de botella que yo pueda llegar a generar y a rendir compensando. Sin olvidar nunca que una de las secuencias que altera siempre todo es el dolor. Entonces es acá donde está la franja que yo siempre digo. Si yo tengo dolor, me olvido lo de arriba. Directamente voy a ver cómo tengo que desglosar estos movimientos que ahora en un rato lo vamos a ver. Y si no, arriba ahora lo vamos a ver, cómo trabajo con mis otras dos secuencias. Acá un algoritmo muy simple de evaluación en el cual de un lado o del lado que ustedes tienen en el screen de su lado izquierdo, ustedes pueden tenerlo más bien lo que son las evaluaciones clínicas, es decir, cómo yo evalúo partes aisladas. Y las evaluaciones aisladas son las que pasan en la clínica, puede ser una evaluación cervical, de hombro, de cadera o de rodilla. Pero cómo estas evaluaciones se pueden integrar son con diferentes sistemas y métodos, no solamente tiene que ser FMS, puede ser evaluación de Shirley-Sharman, pueden sí combinarse las evaluaciones de Sharman con las evaluaciones de McGill, como les puse para los movimientos de core que ya vieron con Walter, y a partir de ahí sí yo puedo dar lo que es una nutrición del movimiento. Ahora, ¿cómo puedo y qué es lo que tengo que sí saber sí o sí cuando estoy trabajando con un jugador de fútbol? Básicamente es las rotaciones internas y externas de cadera, en flexión y en extensión de tronco, en prono, en supino, porque son las diferentes secuencias que yo voy a tener en el tronco. Y son las diferentes secuencias, si ustedes empiezan a pensar, si yo estoy sentado y puedo hablar de la rotación interna y externa, es cuando estoy en mi fase de flexión de cadera y de extensión de patrón recíproco, pero mi tronco está flexionado. ¿Qué es lo que pasa cuando mi tronco está extendido? ¿Qué es lo que pasa cuando yo pongo tensión en mi cadena anterior con mi rotación interna y externa de cadera? ¿Cómo se ve comprometida? Bueno, eso es lo que hacemos desde el punto de vista de las evaluaciones selectivas de movimiento. Y esta valoración funcional después tiene una traslación hacia las valoraciones de control motor, donde yo puedo ver básicamente la disociación entre izquierda y derecha, y eso después me va a permitir evaluar las capacidades funcionales, que sí al final de la secuencia es donde voy a estar poniéndole un número de calidad y después voy a estar poniéndole cantidad, un valor en el cual yo sí puedo ir a testear una plataforma de fuerza, en el cual yo sí puedo ir a testear en una plataforma de celdas de carga cuánto acelero. Pero sin olvidar que eso es un continuo, y ese continuo va desde una evaluación aislada de partes que se integra en un patrón, que se integra dentro de una secuencia funcional, y que esa secuencia funcional después se va a integrar en una expresión de las cargas que tengo que generar a la hora de empujar mi cuerpo y a la hora de desarrollar después las agilidades. Y eso se une y se manifiesta con el combo que viene de que tenemos 5 o 6 años, que es jugar con la pelota. Entonces, a título un poco más de imagen, para que ustedes puedan ver quiénes lo están usando o parte de quienes están usando en el mundo. Yo sé que muchísimos de ustedes ya lo usan y no tengo las imágenes, pero en el mundo se ha contextualizado muchísimo el hecho de usar una herramienta que es básicamente muy fácil de usar. No tengo que pegar electrodos, no tengo que setear el laboratorio. Me da información básica que me permite ir hacia abajo en la curva si quiero explorar más cómo es SFMA, para saber dónde hay más problema, o si la información está correctamente bien dentro de lo que es FMS, me puedo ir a explorar rápidamente lo que puede pasar con las capacidades atléticas de control motor, de control que vamos a ver más hacia adelante. Entonces, esto es lo que permite cuando uno habla de un sistema. Cuando uno habla de un sistema, está hablando de una internet de networking conectada,
de donde yo puedo tirar diferentes hilos y donde puedo tener diferentes respuestas. No es un método en el cual yo me quedo con una sola herramienta y sin esa herramienta. Lamentablemente lo más conocido es FMS, pero FMS se integra hacia abajo y hacia arriba como vimos. Entonces lo que ustedes conocen que es FMS, lo que van a tener rápidamente es lo siguiente. Van a crear una base fundamental del movimiento. De FMS, si hablamos un poco de las investigaciones que hay, se han hecho investigaciones en las cuales se dice que FMS no predice lesión, la cual está correctamente. Un trabajo que ustedes lean en el cual se dice que FMS fue creado para predecir lesión está mal. Lo que fue creado de FMS es para tener una base de movimiento fundamental y, como dice Mike Boyle, no dañar a alguien dentro del gimnasio. Nadie se podría dañar entrenando bajo nuestra mirada o bajo nuestra supervisación. Por ende, saber de que si tenés un déficit muy grande en alguno de estos movimientos, tengo que ver cómo puedo entrenarlo, porque también lo que me da FMS son los recursos para poder entrenarte sin dañarte, porque el primer objetivo es proteger y después corregir. Entonces, ahí es donde viene, si ustedes tienen alguna interpretación con lesión, es que sabiendo cómo te mueves, a partir de ahí puedo desarrollar una estrategia, como me ha pasado muchas veces cuando iba a hacer consultoría. Hay jugadores o hay atletas a los cuales no hay que agregarle ejercicios, sino subtraerle ejercicios. Y lo que hay que agregarle por ahí es movilidad. Entonces, a partir de esto, yo tengo un score total que me va a decir prácticamente una generalidad, pero tengo después los scores parciales que me van a estar hablando de las asimetrías que puedo tener, las cuales pueden ser graves o no graves, las cuales me pueden dar una bandera roja que es el dolor, que es esto que vemos a continuación. Lo más importante de FMS es que la persona no tenga dolor. Para eso fue hecho prácticamente. Eso es lo que le podría decir, es lo más importante. Si yo tengo 200 jugadores o tengo 100 jugadores en un deporte amateur o tengo 30 jugadores en un deporte profesional, lo más importante rápidamente es como está pasando ahora, segmentar qué población yo tengo de riesgo de la población que no tengo de riesgo para después poder seguir o evaluando más o dar la administración de ejercicios que necesitan o seguir con la continuidad de lo que estaban haciendo. Porque a partir de ahí surgen las prioridades. Y las prioridades ahora las vamos a ver, que las prioridades se dan muchísimo en los movimientos que son fundamentales. Rápidamente, el primer patrón que les voy a mostrar es el patrón funcional bilateral, que antiguamente se le llamaba el patrón de sentadilla. ¿Por qué dejamos de llamarlo patrón de sentadilla? Porque la sentadilla es un movimiento de entrenamiento y nosotros lo que estábamos evaluando o lo que queremos evaluar es el movimiento de triple flexión de mi cadera, rodilla, tobillo, integrada con un movimiento de triple flexión de mi miembro superior en el cual mi columna tiene que mantenerse en qué? En neutralidad o en extensión para evitar el colapso, que es lo que estaríamos buscando de acuerdo al número que estemos buscando, 1, 2 o 3. Entonces, lo que nos estaría permitiendo asegurar este triple patrón de bilateralidad es que cuando voy a hacer esto, tengo que sea la movilidad y estabilidad mínima para poder ejercer un patrón de fuerza. Ahora, ojo, esto es algo que también hablábamos con Stuart McGilley, que la otra vez también mencionaba en una entrevista. Cuando yo voy a evaluar fuerza, tengo que empezar a ver requerimientos muchísimo más detallados en lo que es mi zona media. Por ende, a continuación sí vamos a ver qué pasa con la zona media. El segundo patrón de movimiento es un patrón funcional de apoyo doble a simple, es decir, es un patrón que nosotros llamábamos de paso con valla antiguamente. ¿Por qué se le cambió? Porque empezamos a hablar de patrones y no es solamente relacionarlo con una valla, no, porque este patrón de paso con valla es un patrón recíproco, es un patrón que hasta le diría usa el reflejo, es un patrón que ustedes van a ver cuando estén haciendo ¿qué? Velocidad máxima o cuando estén haciendo una aceleración, porque es un patrón, si vuelvo para atrás, en el cual ustedes están teniendo una cadera que le está proporcionando estabilidad en extensión, donde tienen que mantener una congruencia con el tronco estable y donde tienen que disociar con la cadera contraria, que iba a una triple flexión de cadera, de rodilla, con pie neutro, para poder ver cómo y qué sucede con el resto del cuerpo cuando acontece el movimiento del que es ir hacia adelante y tocar con el talón el piso. Es ahí donde yo empiezo a ver si es lo mismo de mi lado derecho y mi lado izquierdo, y de acuerdo a eso es lo que voy a puntuar. El otro patrón es el patrón funcional en estocada en línea. Y el patrón funcional en estocada en línea lo que en realidad me está dando a partir de esto
es la estabilidad que yo tengo que tener cuando corto mi base de sustentación entre mi miembro anterior, mi miembro posterior y mi cadera. Es lo que yo voy a estar usando todo el tiempo cuando tenga que acelerar, cuando tenga que hacer cambios de direcciones o cuando tenga que desacelerar. Entonces, una manera muy simple de poder ver este gesto es ver qué pasa y qué acontece con mi rodilla y mi cadera y mi tobillo, cómo desacelero y cómo bajo mi centro de gravedad. Es ahí donde está la importancia de cómo mi tronco se posiciona a la hora de hacer un gesto con peso corporal. Porque ahí voy a empezar a ver rápidamente si mi tronco tiene una tendencia a la flexión, a la extensión o irse hacia los lados. Ahí es donde voy a empezar a ver si realmente tengo esa movilidad de tobillo para poder desacelerar o no. Y ahí es donde voy a empezar a ver si mi cadera puede descender correctamente bien hacia abajo. Es decir, tiene esa movilidad de los 90 grados. Y si yo les paro ahora un segundo y les digo, estos son los 3 movimientos funcionales. Esto tiene que ver con función. Pero para poder tener esto, ¿qué es lo que necesito yo previamente? Primero tener movilidad, y fíjense que acá está, en mis hombros y en mi cadera. ¿Y qué más tengo que tener? Una buena estabilidad de tronco. ¿Y qué más tengo que tener? Una buena disociación de antirrotación, porque ustedes están viendo acá en la remera cómo empieza a generar ese torque, bien, que acontece cada vez que corren, porque es algo natural. Pero a la hora que empiezo a generar aceleraciones, desaceleraciones, cambios de direcciones que pasa todo el tiempo en el deporte del fútbol, tengo que empezar a verlo en su mínima expresión. La mayoría de ustedes como preparadores físicos, coaches, médicos, no van a pegar un grito en un medio de un partido tratando, ni tampoco en una práctica. Lo tienen que llevar a su mínima expresión, que es donde mejores input de coacheo pueden darle a sus atletas. Entonces es ahí donde viene lo segundo. ¿De qué se forma, de qué se basa lo que nosotros estuvimos evaluando ahora? Pues bien, lo primero es la movilidad que ustedes vean de hombros. Si no tengo movilidad de hombros, lo que me está diciendo indirectamente es, ojo, mi zona de cintura escápulo-glenohumeral, con mi relación entre columna cervical y dorsal, con mi capacidad de poder mover en flexión, en aducción, o en flexión, extensión y rotación interna y externa, a la misma vez, tengo que tener básicamente grados de libertad. Si no tengo grados de libertad en mi columna, si no tengo grados de libertad en mi escápula, si no tengo grados de libertad en mi cadena de tejido anterior, hay algo en lo cual yo voy a estar viendo que no va a estar saliendo simétricamente. Por eso cuando se evalúa este patrón recíproco de miembros superiores, lo que estoy evaluando es todo eso. Después puedo irme más abajo si quiero tener más información y ver la rotación interna y externa, ver la relación, hacer este patrón boca abajo, ver la relación con las rotaciones que puedo llegar a tener de tronco. Pero querer inferir lo contrario, que porque mi rotación interna y externa no están bien, mi patrón no está bien, es un error. Por eso tengo que ver por un lado las partes y por otro lado los patrones. Y eso tiene que verse todo el tiempo. Porque después voy a necesitar un patrón de triple extensión para poder realizar ¿qué? Los movimientos de mi hombro. Si no, ¿de dónde sale todo? De otro lado. El segundo y muy importante es el patrón recíproco del miembro inferior, movilidad de cadera. Pero la movilidad de cadera en este patrón recíproco de un lado es cuánto yo flexiono una cadera y cuánto puedo permanecer en la otra sin gravedad de una pierna y sí luchando contra la gravedad en la otra. ¿Y qué es lo que pasa con mi tronco y con mi pelvis a la vez que hago este patrón recíproco de movimientos inferiores? Entonces acá donde yo relaciono los dos y donde estoy dando básicamente es decir, mira, yo con esta cadera puedo llegar entre 85 grados, 80 grados o 90. ¿Cumplo los mínimos necesarios para qué? Para que mi cadera pueda moverse libremente. Para cuando esté parado y tenga la influencia de la gravedad, ver cómo ya se comporta en relación a mi tronco o a mi miembro contrario. Y es ahí donde empiezo a ver si tengo la movilidad y estabilidad de un lado y qué es lo que pasa con los patrones funcionales de esos tres que les dije recién. Porque después cuando estoy en un deporte pasan estas secuencias. O sea, estoy generando un patrón de disociación recíproco donde tengo que ver qué pasa con mi cadena anterior y mi cadena posterior en relación con mi tronco, de un lado como del otro. ¿Y qué es lo que pasa cada vez que yo voy a poner mi pie de contacto en el piso? Si yo estoy viendo todo el tiempo de que mi pie de contacto en el piso rota, lo más probable es que esté rotando cada vez por fuerzas de tracción, de que la estoy viendo sin carga, pero que no las vea al mismo tiempo cuando estoy pisando. Sí, lo que pueden ver es una apertura
o una rotación externa, y esa rotación externa es la que empieza a generar movimientos ¿qué? De compensación. Y es donde yo empiezo a socavar, si ustedes quieren, o darle mucho más trabajo por cadena cinética de movimiento a mis miembros inferiores en relación a mi tronco. Y es ahí donde yo empiezo a generar más carga. Y si yo a esa carga que estoy generando le estoy pidiendo por GPS que tenga que correr más o que desarrolle más bandas de velocidades, lo único que estoy haciendo es por la inferencia de lo que necesito, pero por moverme mal, ir destruyendo a poco o ir generando compensaciones que terminan siendo lesiones microtraumáticas, que terminan siendo respuestas tardías a la hora de recuperarse. Entonces, todas las estrategias de recuperaciones que estuvieron viendo con Miguel Ángel sirven, y ahí es donde ustedes empiezan a ver por qué en algunos pacientes o en algunos atletas tiene mejor y en otras peor, porque el tejido y la capacidad que tiene el tejido para recuperarse, lo estoy sacando de forma aislada, después lo podemos integrar al resto de la cadena de secuencia, influye. E influye saber cómo me muevo básicamente para hacer lo que necesito para recuperarme básicamente. El otro patrón es un patrón reactivo en plano sagital. Ese patrón reactivo en plano sagital, lo único que me está diciendo es cuánto yo puedo resistir la extensión por un lado y cuánto yo puedo ser reactivo desde mis miembros inferiores y mis miembros superiores a la hora de la demanda. Esta demanda es la demanda de cuando yo lucho contra la gravedad. Es cuando ustedes van a ver acá, cuando yo caiga, qué sucede con mi tronco. Entonces, una manera muy simple es poder ver esto en el plano sagital para después poder verlo en qué otro plano, en el plano triplanar. Y empezar a ver en el plano triplanar qué es lo que pasa con mi tronco y mi cadera y mis hombros a la hora de que haya un movimiento de qué? De antirrotación. ¿Y cuando hay un movimiento de antirrotación? Cada vez que yo tengo que luchar con la pelota. Cada vez que yo tengo que sacarme a alguien de encima, está la triplanariedad. Está ese efecto en el cual mis caderas van a estar sometidas, mis pies, mi tronco, mis brazos van a estar sometidos. Entonces, si yo no tengo lo mínimo que se necesita para poder entrenar en el gimnasio, por eso vuelvo a repetir, para poder entrenar en el gimnasio y corregirlo y mejorarlo, ¿qué es lo que va a pasar cuando voy afuera? Pues es muy simple. Cuando voy afuera voy a buscar la mejor manera de poder hacerlo y compensar. Es decir, roto más el pie hacia afuera, tiro más mi tronco hacia un lado, empujo más, o me muevo mucho menos en la zona media. Entonces, a partir de ahí es donde yo empiezo a desarrollar estrategias que empiezan a ensuciar mis patrones. Por el otro lado, si quiero saber más información sobre esto, lo que puedo hacer es desglosarlo. Y si puedo desglosarlo, a partir de acá, puedo ver básicamente cómo mi cuerpo se puede mover. Y si puedo ver cómo se puede mover o cómo puede alterarse, lo que puedo empezar es ver si necesito más trabajo de tejido, o más trabajo de control motor, o más trabajo de fuerza en el caso que todo el resto esté bien. ¿Qué es lo que yo siempre les digo a todos ustedes cuando trabajamos? Es decir, muchas veces nosotros primero, y por la formación que tenemos, echamos primero la culpa a la estructura. Y yo siempre lo que digo es empezar a ver no solamente la estructura, sino ver qué es lo que me está diciendo la función. ¿Qué es lo que me está diciendo la función fundamental? Es decir, si no tengo movilidad en mi columna cervical y es muy complicado poder yo girar para ver qué es lo que voy a hacer, voy a girar más mi tronco. Si no tengo movilidad de hombro, ¿cuál es el patrón que existe acá? Es un patrón diagonal. Cuando yo corro, alguna vez digo siempre, prueben correr con una mano atrás y van a ver cómo se mueven. Pues la libertad del hombro, la libertad de la capacidad de moverme libremente entre mi hombro, tiene una relación con la cadera opuesta. La parte transicional. La parte transicional son estos tres movimientos, es decir, cuánto yo puedo generar qué, triple flexión y triple extensión y rotación, porque es lo que voy a usar básicamente para poder hacer qué, bisagra de cadera. Vieron antes el jugador de fútbol haciendo un lateral, extensión para poder mover uniformemente y no generar lo que ustedes van a ver en un jugador de fútbol, que es esa pelvis en anteroversión o esa pelvis hacia adelante, porque el deporte, por la demanda de patrones de flexión y de patear, te lleva desde chiquito, imagínense de los 6 años o 7 haciendo el mismo gesto y no pudiendo generar disociación, te lleva a ciertos bloqueos o a cierta demanda de generar una mayor tensión anterior. Eso automáticamente, si empezamos a pensar, genera un ascenso o una tensión mayor en mi cadena posterior por ascenso de mi región de los isquiones, genera un bloqueo a nivel lumbar, por ende no se mueve tanto. ¿Y quién tiene que moverse? Muchísimo más. La parte dorsal o la cadera. Y si no se mueven ellas, ¿quién se va a mover?
la columna dorsal. Entonces ahí ya tiene una relación que con todo esto pueden rápidamente poder tener información. Y después si quieren pueden medir los grados. Pero después no se olviden que esto es un patrón que tiene que integrarse a patrones más complejos, porque después viene más complejo aún, que son las capacidades atléticas. Entonces fíjense como en una secuencia, rápidamente ustedes tienen que empezar a entender todo y cómo esa secuencia yo la voy a expresar en qué, en un movimiento de aceleración o cambio de dirección o patear. Y todo lo que esté integrado en cada parte que integra esos patrones. Es por eso que moverse en un sistema es fantástico para poder entender cómo se mueven. Y estos son los patrones funcionales que son muy parecidos a FMS, nada más que este cambió a lo último y ahora es con piernas cerradas, porque lo que se busca hilar es bien la cadera, la rodilla del tobillo, dejando un poco el lado del tronco, porque el tronco lo vemos en otro lado. ¿Qué tenemos nosotros de información? Bien, son planillas como estas, en las cuales nosotros podemos investigar y podemos ver rápidamente y dar una devolución después al staff con un informe de decir, bueno, todo esto es lo que yo veo que hay que trabajar. ¿Qué es lo más importante? Pues bien, las articulaciones más importantes son la articulación de la cadera, la articulación del tobillo, la articulación del tórax o columna dorsal y la articulación glenumeral. Esto es, como ustedes están escuchando, yo le estoy diciendo articulación, pero en realidad son los patrones que pasan por esos lugares. Por eso evaluamos con patrones, aislamos esos patrones y volvemos a integrar esos patrones. ¿Qué es lo que vemos a la hora de restaurar o de generar capacidades atléticas? Y ahora estoy pasando a lo que sería la parte de FCS o a la parte de atleticismo. Es decir, yo les hice un pasaje recién por lo que era FMS, les hice un pasaje rápido cuando FMS se va para abajo y tienen que ver cuál es el problema mayor cuando alguien tiene un déficit de movilidad muy grande o viene de lesiones repetidas o tiene una lesión o tiene algún proceso de dolor, llámese un dolor en talón, como le dije, en talón de Aquiles, recidivas disquiotibiales, recidiva de dolor lumbar. Entonces tengo que empezar a desglosar estos movimientos y saber por qué. No solamente es una resonancia que está bien o un diagnóstico por imagen, es cómo estas imágenes se apoyan en semiología estructural, en semiología de las partes, pero en semiología funcional le llamo yo. No hay algo que no es un test de Faber, sino que es ese test de Faber, qué información me está dando a nivel de la función que está cumpliendo dentro de diferentes testeos que se relacionan con patrones de movimiento. Ahí está la gran diferencia entre lo que son las partes y cómo son esas partes las puedo usar dentro de un patrón. Porque después ese patrón va a ser FMS y ese patrón de FMS, si básicamente tengo todos dos, no se lo voy a complejizar, puedo tener lo que yo necesito rápidamente para un atleta, que es lo siguiente, es control del movimiento, es control de tolerancia de la carga del cuerpo, es el control del impacto y es el control explosivo. Es decir, ¿cómo yo puedo controlar todo esto? Y es decir, si yo tengo control de todo esto, puedo ponerle cada vez más carga. Y tendría que volver a ver si esas cargas terminan generándome algo. O si estos controles de movimiento, yo los puedo usar como un marcador de reines. Entonces ahí está la magia de que cuando uno tiene un sistema, ese sistema puede ser aprovechado para poder ser usado en diferentes cuestiones, como puede ser reines neuromusculares. Entonces cuando yo hablo de escalar, estoy hablando de la capacidad de poder disociar mi cuerpo como si fuera un patrón de reptación, que no es otra cosa que el patrón de disociación cuando tengo que correr. Cuando estoy hablando de control postural, estoy hablando de cargar, es decir, cuánto puede tolerar mi cuerpo de carga externa en relación a mi BMI. Cuando yo hablo de correr, estoy hablando de cuánto puedo generar de fuerza con mi cuerpo para romper las fuerzas de gravedades verticales y horizontales, para poder proyectarme hacia adelante. Y cuando hablo de saltar y el control explosivo, es decir, cuánto yo puedo reciclar en mi tejido de mi cuerpo los impactos que voy a generar por el hecho de querer ir más rápido. Entonces es ahí donde vienen los principios de FCS, que es control de movimiento, como les dije, control postural, que es carga, que es carry, impacto, que es correr, y control explosivo, que es cargar. Entonces rápidamente FCS lo que toma
es la ciencia muchas veces cuando hablamos de control motor del white balance test. Del white balance test nosotros tomamos toda la investigación que vino de Hertel. Hertel fue el que descubre lo que es el Star Excursion Balance Test, o el test que ustedes conocían como en estrella. ¿Qué es lo que estuvieron haciendo entre Hertel y el doctor Phil Plisky? Cuando él desarrolla su PhD, él empieza a ver cuál de las secuencias que él tenía en ese estrés en estrellas eran significativamente estadísticas más correlacionadas con probabilidad de lesión, relacionadas con lo que es el control motor, flexibilidad relativa a su cuerpo, fuerza relativa a su cuerpo, coordinación relativa a su cuerpo y relación de control de core entre miembro inferior y obviamente zona media. Él desarrolló 3 direcciones, que es la anterior, posteromedial y posterolateral. Y para lo que es el control de movimiento que estamos viendo acá, vieron que la más significativa, por muchas cosas, era el control anterior. Pero para hacer el control anterior, lo primero que tenían que tener era una buena movilidad, un aclaramiento del tobillo, un control motor del cuadrante inferior, un aclaramiento del cuadrante superior y un control motor del cuadrante superior. Entonces, si nos vamos al aclaramiento del tobillo, ustedes lo que van a tener ahí es que básicamente se necesita tener tobillo dentro de las medidas simétricas. Un FMS simétrico en los patrones funcionales, bien, y sin dolor. Lo que tengo que ver es ver si ese tobillo me está generando alguna alteración en lo que es la competencia de movimiento, porque ahora le estamos poniendo capacidad. Es decir, que si yo tengo una alteración en el tobillo, querer hacer un test de control motor va a estar condicionado y me puede dar un falso positivo. ¿Significa que no lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer, pero la información la tengo que tener con cuidado. Por eso les digo que no puede ser medido si la movilidad del tobillo es disfuncional. Entonces, lo que tengo acá, que se hizo con relación en la Universidad de Evansville, se tomó lo que es inclinometría en cadena cinética cerrada, la movilidad del tobillo, y lo que empezaron a correlacionar es si la rodilla que estoy evaluando, que es la de atrás, en relación con lo que se toma como zona de evaluación, que es el maléolo interno de la pierna que está adelante, se tomaron 3 segmentos: el óseo posterior del maléolo, la parte anterior del maléolo y el maléolo en sí. Si mi rodilla, que va a estar colocada, si mi rodilla, que los pies van a estar colocados como si fuera uno por delante y uno atrás, en línea, donde tiene del otro lado la barra o tiene algo para poder tener estabilidad y poder bajar, ya sabemos rápidamente que si pasa por delante del maléolo, como se ve en la imagen donde dice delante, cubre los 35 grados. Si cae entre las dos regiones óseas del maléolo, sabemos que está entre 35 a 33 grados. Y sabemos que si cae por detrás, ya está por detrás de los 33, está en 32. Lo mínimo, según investigaciones y según deportes, va de los 35 a los 45, en algunos deportes hasta 50 grados. Entonces, estos son los requerimientos mínimos que se piden. La forma de hacer la evaluación es la siguiente, se las dejo ahí para que vean. Pero ahí lo que se usa es un marcador, donde automáticamente yo lo que pongo es en la parte más anterior la línea roja, me tengo que dar estabilidad con 1 o con 2 varas, y lo que busco es bajar donde nunca se levante mi talón de atrás. Antes que pregunten, o como pueden preguntar ustedes, ¿se puede hacer descalzo? Sí. ¿Se puede usar un calzado deportivo con el que entrenás si vas a correr o con el que entrenás en el gimnasio? Sí. Lo que no tiene que tener el calzado es un taco muy alto porque va a estar dando un falso positivo. Si me preguntan a mí, yo generalmente prefiero hacerlo descalzo. ¿Bien? ¿Qué es lo que tengo que ir para preguntar? Primero, si tengo dolor o no. Si tengo dolor, automáticamente tengo que empezar a buscar otra secuencia, me tendría que ir a SFMA rápidamente. Después lo que tengo que ver es si estoy por delante, por detrás o por el medio. Y después, ¿dónde se siente la sensación de estiramiento? ¿O dónde lo sentí generalmente programamos? ¿Por qué? Porque en realidad lo que deberían sentir es por la parte posterior, la parte de gemelo y sóleo. Cuando alguien les dice a ustedes, siento en mi parte anterior realizando este test de aclaramiento de tobillo, eso es una bandera amarilla. Porque en sí en cabo no podemos decir que puede ser un proceso de compresión anterior, o que tiene algún osteofito, o que tiene alguna alteración capsular, pero sí sabemos que no es una respuesta normal de lo que debería estar pasando. Entonces, a partir de ahí es que sí empezamos a ver y empezamos a hacer lo que es un desglose de lo que es el tobillo en relación con el miembro inferior.
La valoración de control del cuadrante inferior a partir de haber tenido un tobillo que pasó los requerimientos necesarios es la siguiente, es decir, cómo yo controlo una parte de mi cuerpo, como está haciendo este niño, para poder disociar el resto. Y esto es básicamente cuánto me permite controlar mi cadera en relación a mi rodilla y a mi pie y a mi tobillo que ya evalué en relación con mi core. Entonces ahí es donde viene todo lo que es la valoración del cuadrante inferior, que tiene una serie de cuestiones, como les puedo decir, técnicas, en la cual yo lo que tengo que tener es la medida de mi pie por antropometría, lo que debería alcanzar mínimo son 2 medidas de mi pie. Tengo una tabla a la cual tengo que empujar, no la puedo patear y no la puedo pisar, y de la posición que salgo a la que llego. Entonces, básicamente, para que vean, esto es el test, esto es lo que yo estoy empujando, y es lo que yo debería tener de control de mi cuerpo. Ese control de mi cuerpo es el que sí me permite tener el control del movimiento. Si yo no tengo ese control del movimiento en cadena cerrada, sin levantar el talón, a diferencia de white balance, que es lo máximo que pueda llegar, es que acá la diferencia está en cuánto yo controlo mi cuerpo para lo que viene después. ¿Qué es lo que tengo que ver? Es justamente esto, que esto sale de la evidencia y la ciencia de lo que usamos con white balance. Tengo que tener 2 veces mi pie, que si mide 30, 2 veces serían 60, o sea que como mínimo debería llegar 60, y nunca debería tener, como acá, más de 4 de diferencia entre derecha e izquierda. Si yo tengo más de 4, lo que estoy teniendo es mucho mayor control, fuerza relativa, flexibilidad, coordinación, control de mi zona media con mi cadera, rodilla y tobillo y pie. Y esto me pone en riesgo muchas veces, que le ha pasado a muchísimos de ustedes, decir, tengo más control con una pierna que otra. Bueno, pues deberías tener control con las dos por igual. Porque a la hora de acelerar o desacelerar, estás acelerando o desacelerando con las dos. ¿Qué es lo que viene ahora? Es lo que nosotros llamamos el control superior. ¿Por qué? Porque yo no solamente quiero ver cómo mi tronco o mi parte inferior de mi cuerpo se relaciona con mi tronco, sino tengo que ver cómo mi parte superior de mi tronco se relaciona con mi cintura escápulo-glenohumeral en control y en contacto con mi zona miembro inferior. Entonces ahí le vuelvo a repetir lo mismo. Lo que tengo que ver de aclaramiento es que básicamente mi muñeca se pueda mover bien y que mis hombros se puedan mover bien. Sin esto, no puedo hacer ni siquiera un push-up. O sea que si lo llevamos a algo más natural, lo que yo adopte de aclaramiento de extensión de muñecas, básicamente puede ser un push-up. Lo otro que tengo que ver es cómo ejecuto yo el cuadrante inferior. El cuadrante inferior sale del testeo de white balance del póstero superior. Y a partir de ahí es que yo tengo que empujar, y lo que tengo que ver cuando empujo es justamente el mayor alcance que tengo que llegar. Ese mayor alcance, si se vuelve a ver la imagen, es la mayor extensión que yo voy a realizar con mi cuerpo, teniendo control con mi zona media y teniendo control con mis miembros inferiores. Esto tiene que ver muchísimo con el control que yo después voy a utilizar cuando tenga que mover pesos. De vuelta a lo mismo, tengo que ver si esto es positivo o negativo, tengo que ver si eso me da dolor o no me da dolor, y lo que tengo que ver después es exactamente que no tengo una simetría mayor a 4 y que tenga que llegar 2 veces mis pies. Ahí sería un ejemplo. El control postural o el screen me requiere básicamente que tenga que poder haber hecho el control anterior correcto, el control de control motor, y no tener dolor y que mi FMS sea un 2. Y el Kerry lo que hace es justamente esto, es estresar la postura, estresar el balance y el alineamiento corporal, porque lo que va a requerir es esto, de un nivel de integridad del movimiento, que es lo que ustedes muchas veces ven cuando ven a alguien correr. Empiezan a ver esa alteración del movimiento, esa alteración en lo que ustedes empiezan a decir, uy, pero ya no está corriendo como debería ir, o hay algo en el shadow que me hace ruido. Entonces a partir de ahí es donde ustedes empiezan a ver esa alteración de movimiento. Y ahora después al final les voy a mostrar lo que bajé, que tengo de cómo estamos evaluando, cómo estoy empezando a evaluar muchas veces cómo una atleta corre y empezar a ver todo eso. Este es el testeo. Generalmente se dice que es como un safety zone empezar con el 50%,
pero lo que nosotros realmente vemos es que debería ser con el 75% del peso corporal, que es lo que va a desafiar y que va a dar realmente esta situación de estrés para el cuerpo, donde tiene que generar una distancia de 8 metros y esos 8 metros debería hacerlo durante 90 segundos la mayor cantidad de veces, que eso después tiene una métrica y lo que nosotros sacamos es esto, es el carry load y la eficiencia del carry. La eficiencia del carry es lo que compara a un individuo con la distancia misma. Es decir, nosotros empezamos a tener información acorde a cada ser humano con ese ser humano mismo. Y después lo que vemos es comparar eficientemente como si fuera un equipo de fútbol, sexo, edad, deportes y posiciones. Y a partir de ahí empezamos a tener esa tolerancia que ellos van a tener, que no es ya cuánto vos estás tolerando un plank en excéntrico, en concéntrico, por tiempo, sino cuánto podés tolerar ese plan que vos le hiciste isométrico con una carga. Y ahí donde viene la evolución de decir, de algo estático a algo funcional y dinámico, a algo que va a tener que trascendencia a la hora de vos mover un peso, o a la hora vos de luchar, o a la hora vos de tener que ir a disputar una pelota. Es esa la manera en la cual hoy por hoy podemos integrarlo. Como si les digo, McGill, por un lado, por otro lado, FMS, si ustedes quieren, que nunca lo hagan, pero tienen los tests con cuál se relacionarían más y prácticamente con todos, porque le diría, tiene que ver esto con estabilidad rotacional o triplanar, sagital o push-up, y estos dos se usan para construir ¿qué? Todo el resto, porque estos dos son los que te dan estabilidad. ¿Y cuáles te dan movilidad? ASLR o la movilidad de patrón recíprocos de hombro y miembro inferior, que se juntan para construir los patrones funcionales. Entonces esto tiene que ver mucho con lo que es la tolerancia a qué? A los planos triplanares, pero en gravedad en ida y vuelta. Por eso el carry es tan importante y se suma junto con el control motor, que es cuánto yo puedo bajar mi centro de gravedad con control, con cadena cinética cerrada, con mi tobillo, que al fin y al cabo es el que va a estar empujando todo el tiempo. Y es, si ustedes empiezan a ver los patrones funcionales, tienen que ver con el squat, con el paso con valla, con la estocada en línea. El control explosivo es lo que nosotros llamamos el screen de poder. ¿Por qué? Porque es lo que yo voy a necesitar para poder empujar, romper esa gravedad y proyectarme hacia dónde? Hacia adelante. Es que es el gesto o es la información que yo voy a tener a la hora de qué? De acelerar. Después, el drop jump, con o sin manos, lo que me dice a mí es ese 20% que nosotros pedimos de diferencia entre el drop jump con y sin manos, para ver si las manos me hacen más lentos. Esto es algo del mundo del track and field. Las manos no te van a hacer más rápidos, pero sí las manos te pueden hacer muchísimo más lento. Y el 2-1-2, que es el viejo hop, lo que hicimos por una cuestión de seguridad, porque yo lo que estoy haciendo acá no es hacer el hop con el fin de ver las asimetrías, sino lo que estoy haciendo el hop con el fin de medir ¿qué? La potencia. La potencia de salida para una aceleración entre mi derecha y mi izquierda. Entonces ahí es donde yo empiezo a ver la diferencia entre un hop y el otro hop. ¿Qué es lo que después voy a medir con qué? Con recepciones en una plataforma de fuerza, con aceleraciones en una plataforma de fuerza. Pero si no tengo una plataforma de fuerza, lo puedo medir exactamente con esto también. Porque esto me va a estar dando una medida también de proyección. Entonces a partir de acá, puedo empezar a ver y puedo empezar a trabajar lo que nosotros llamamos los ratios. Los ratios fueron creados en base a una base de datos que tiene FMS con todos los atletas que va evaluando en el mundo, y a partir de ahí empieza a ver el ratio donde debería estar acomodándose. Y lo que nosotros empezamos a ver es si vos estás fuera o dentro del ratio, porque esto es en relación a tu altura, a tu peso, a tu antropometría, y eso es muy específico de cada uno. El último es el control de impacto. El control de impacto es el screen que yo digo de almacenamiento y reciclado de la energía. Perdón. ¿Por qué? Es el doble o triple drop jump. Y si ustedes se imaginan y empiezan a recordar si algunas veces han hecho doble o triple drop jump, es cuán rápido yo puedo salir del piso. Cuanto más rápido yo salga del piso, más energía tengo y menos se dispersa en la tierra, por ende la puedo reciclar más. Cuanto más energía queda en la tierra, menos tengo para seguir ¿qué? Acelerando, haciendo una aceleración máxima. Y el 2-1-2 es justamente para ver entre derecha e izquierda, porque yo puedo evaluar salto
pero si no tengo una plataforma de fuerza y quiero evaluar salto a 2 piernas, voy a estar viendo cómo trabajo bilateralmente. Con esto voy a estar viendo cómo trabajo unilateralmente. Es acá donde tenemos el triple, el 2-1-2, y a partir de ahí yo empiezo a tener que, a partir de ahí empiezo a tener que todos los datos que necesito para ver si tu capacidad atlética es la mínima y necesaria para que no tengas ningún tipo de inconveniente o no se traslade y haga como un carry over o como un arrastre de todo lo que vos venís teniendo desde la movilidad, la estabilidad, la secuencia de control motor y lo que vos vas a usar de fuerza. Esto se relacionaría después con un testeo de salto. Esto se realizaría después con un testeo de aceleración de 10, 15, 20 o 30 metros. Porque yo estoy testeando que ya el número. Y yo generalmente lo que veo es el número y no veo la calidad de movimiento. Entonces, si yo voy a testear después la velocidad, voy a salir un segundo de la presentación y quería mostrarle exactamente, a ver si lo tengo a mano, es lo siguiente. Es exactamente esto. Perdón. Es cómo yo puedo estar testeando, ¿bien? Y cómo puedo estar viendo este jugador. Y al ver este jugador, lo que puedo estar haciendo es empezar a ver la secuencia de movimiento y empezar a ver si la relación de toe off o la salida de un pie con el otro es la misma, si la recepción es la misma, la fase de apoyo es total, y esto es verlo en vida real. Esto es lo que se viene en lo que es análisis de movimiento. Entonces, a partir de ahí yo estoy haciendo lo que nosotros llamamos, o que le voy a mostrar al final quién es que lo llama, es un living lab, es un laboratorio en vivo. Y el laboratorio en vivo es el cual nosotros tenemos como profesionales que trabajar todo el tiempo. Bien, ahí se los voy a mostrar. Cómo esta secuencia de toe off entre una pierna y la anterior está comprometida con la extensión o el tronco de los brazos. Cómo la recepción de un lado y del otro me pone o me conforma lo que se llama a nosotros la figura 4 en relación a lo que va a ser el toe off con rotación. Y si me voy más hacia abajo, es la fase de extensión con la fase de recepción contralateral. Y si me voy de frente y puedo ir de atrás, es ver las compensaciones que yo voy a tener. Esto tiene una relación con la integridad en el carry low, esto tiene una relación con lo que es la fase de power screen o la fase de explosive screen, y esto tiene una relación con la fase de control motor. Esto sería lo que sigue después, para cuando me preguntan qué es lo que sigue. Sigue esto. ¿Bien? Caso real de fútbol, que siempre me preguntan si esto puede ser utilizado, y sí, y obvio que fue utilizado y fue testeado y fue comprobado durante más de 3 años en un proceso en un club de fútbol de Brasil. Lo que pudimos ver era que las lesiones que nosotros veíamos y los desórdenes clasificados por la categorización de Múnich, entre el 2005, el 2015 que empezamos y el 2017 tuvo una variación, pero en sí tuvo una tendencia a bajar en lo que sean gravedades y a recuperarse mucho más rápido las lesiones funcionales, que muchas veces sucede esto. Entonces a partir de ahí empezamos a ver que lo que veíamos como lesiones funcionales o estructurales empezaron a cambiar, las funcionales empezaron a disminuir, perdón, las estructurales empezaron a disminuir en gravedad, ¿bien? Y la recuperación era mejor todavía. Esto es un seguimiento que se hizo a través de lo que se hacían las audiciones de lesión comparado con los FMS que nosotros veníamos haciendo. Lo que nosotros usábamos para poder evaluar era la medición de FMS, cuadrante inferior, y lo que veíamos con eso era poner en un software que lo que nos daba era el algoritmo, y ese algoritmo nos decía no si se iban a lesionar o no, sino nos decían era un punto más dentro de un modelo multifactorial, que es cuando ustedes trabajan con lesiones en fútbol o en alto rendimiento. Lo que nosotros podíamos ver solamente era el ping o el broche, solamente lo que es la movilidad, estabilidad y control motor. Lo que se hacía a continuación era, se daba un historial de ese jugador, se le decía cómo estaba en relación a sus pares, se decía qué es lo que pasaba en la relación entre su movilidad y estabilidad, se mostraban las asimetrías que tenían, se decía a partir de todo esto cuál eran lo que se debía hacer con ese jugador para que ya estuviese después listo para volver a implementarse y a ser evaluado.
Eso fue prácticamente lo que hicimos en alto rendimiento en fútbol, y es donde también, bueno, como Carlos dijo, es como trabajamos o como trabajo también cuando hago consultorías, es justamente ver cómo funcionan todas las unidades integradas. Y por último, les traigo esto a colación, porque es qué puede aportarme el mundo de track and field al alto rendimiento o al deporte. Bueno, el mundo de track and field, que es lo que yo veo y sigo muchísimo, es decir, ¿qué es lo que puedo aprender? Si bien sé que alguien para acelerar no necesito que sea el modelo de track and field, pero sí necesito ciertos coacheos, ciertas libertades en mi cadera, en mi tobillo, ciertas capacidades de movimiento que son sine qua non a cualquier atleta. No va a correr como un atleta, pero sí debe tener ciertas capacidades que son las que le mostré antes, que es donde tengo que empezar a evaluar. Tengo que empezar a evaluar cómo alguien rompe la gravedad. Eso es aceleración. Puede hacer una aceleración desde posición agachada, puede hacer una aceleración posición parada, o puede hacer una aceleración porque se cayó buscando una pelota. Pero el gesto de romper la gravedad lo va a tener que hacer. Y ese gesto no hay nadie que lo analice mejor que alguien que trabaja las 24 horas del día haciendo track and field. Esta persona que está ahí se llama Stuart McMillan, en Altis, si quieren síganlo, porque va a desarrollar dentro de poco lo que es algo orientado a deportes. Ahí ya lo han buscado el Arsenal, lo han buscado de muchísimos deportes para ver qué pueden aprender. Y después lo que es velocidad, que ellos le llaman speed, a 10, 20 o 30 o 40 metros, que es no más de lo que necesitamos en un deporte como el fútbol. Entonces es ahí donde tenemos que ir a buscar y robarnos esas herramientas para ver lo que podemos mejorar. Una vez yo le pregunté a ellos cómo trabajan una lesión isquiotibial. Y me dijeron, si bien la trabajamos en gimnasio, donde realmente está el gran problema es cuando tienen que ir a correr, cuando corren. Entonces yo le preguntaba a él y me dijo, fíjate algo muy simple. Cuando un jugador de fútbol corre, como está con la pelota todo el día, tiene esa tendencia a llevar ese pie no neutro, que es como tiene que acelerar, hacia abajo. Y si esa entrada es en flexión plantar, hay mayor requerimiento aún de la cadena posterior. Hay una tendencia a irse más hacia adelante por la cuestión de que uno está todo el tiempo jugando con la pelota. Y es muy difícil poder cambiar de una cosa a la otra. Por eso tiene que educarse y tiene que hacerse trabajos cuando se hablan de preventivos. No es solamente hacer un preventivo aislado dentro de un patrón, sino que la técnica de aceleración trabajada correctamente, la técnica de desaceleración trabajada correctamente, la técnica de cambio de dirección trabajada correctamente, son patrones que sirven muchas veces a la hora de prevenir a futuro trabajando en edades tempranas. Es ahí yo creo donde está lo que son los test funcionales y donde se pueden integrar correctamente de decir cómo puedo trabajar, cómo puedo hacer a la hora de evaluar desde la función y llevarlo hacia máxima expresión. Ese es el horizonte, esa es la linealidad. Sí se puede trabajar con plataforma de fuerza, claro. Sí se puede trabajar, por ejemplo, como Nordboard o trabajar con Groin Bar, claro, porque me está dando datos de Analytics que me va a servir a la hora de ver cómo van variando, pero no me tendrían que estar cambiando todo el tiempo. Datos de GPS, por supuesto, pero todo esto tiene que estar integrado a la hora de poder razonar clínicamente, funcionalmente y en performance las tres entidades integradas. Y es ahí donde lo fundamental es la comunicación y es donde tener un sistema de trabajo. Si no hay un sistema de trabajo, empiezan a estar todos estos métodos o herramientas como una plataforma, como un GPS, como FMS, aislados. Y aislados por sí solos no van a tener la repercusión o la magnitud que necesita a la hora de tener un impacto en 30 jugadores. Porque hay diferentes edades, diferentes metabolismos nutricionales, diferentes metabolismos neurocognitivos, diferentes metabolismos de expresión. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar a ver, compartimentalizar, si ustedes quieren de alguna manera, y dar a cada uno lo que necesite y después integrarlo, que es lo más difícil. Entonces ese es el mensaje que yo les puedo dejar hoy en lo que tiene que ver como una evaluación funcional, sea FMS, FMA, sea evaluaciones de French Push System, sean evaluaciones de Altis, sean las evaluaciones que ustedes quieran, pero tienen que tener una lógica integrada a lo largo de las diferentes etapas, la cual implica poder evaluar un atleta de alto rendimiento. Muchísimas gracias. Hicimos una hora. Estoy a disposición si quieren hacerme algún tipo de preguntas.
Rodri, muchísimas gracias por tu extraordinaria conferencia. La verdad que nos deja muchos interrogantes que seguramente vamos a intentar resolver durante todo este tiempo. A todas las personas, a todos los asistentes, muchísimas gracias. A Catapult por el apoyo. Bueno, como lo hemos venido desarrollando, la mecánica de estas conferencias, vamos a realizar 5 preguntas para dar por terminada la jornada de hoy. Muchas gracias, Rodri, nuevamente. Muchas gracias, Cristian, amigo. tenemos ahí vamos a hacer las 5 preguntas. Tienes ahí la primera pregunta. Sí, Carlos. Nuevamente, Rodrigo, felicitaciones, excelente presentación, muy clara, la verdad, espectacular. Muchos comentarios, saludamos a toda la gente que nos acompañan de todas partes del mundo, la verdad, de España, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Perú, de Portugal. Bueno, gracias por su apoyo. Bueno, la primera pregunta por acá me la hacen. Dicen que aquí está, se ve. ¿Cuáles serían las evaluaciones metodológicamente hablando en un equipo de primera profesional? Y que si este test se hace solamente, como han visto siempre, en pretemporada. Bueno, metodológicamente está la metodología que usa el club, pero en realidad la metodología debería ser tener evaluaciones clínicas ortopédicas para descartar, siempre yo les digo, banderas rojas, tener evaluaciones aisladas, si ustedes quieren, de fuerza, como puede ser una evaluación de fuerza como groin bar o como puede ser Norboard, evaluaciones de plataforma de fuerza y evaluaciones de movilidad y estabilidad. Entonces, por un lado, yo puedo ver cómo esta persona, primero descarto que tenga algo ortopédico, que es lo más grave. Después descarto si tengo que hacer algún tipo de evaluación de VO2 máxima para ver lo que es descartar si hay alguna patología cardiovascular. Y una vez que ya descarté lo más grave en mi metodología, después me quedo con lo que es la movilidad en secuencia, calidad de movimiento, lo que es número o cantidad de movimiento, que serían los testeos de plataforma de fuerza, y después de ahí automáticamente paso a lo que serían los testeos de pliometría, como pueden ser salto sin contramovimiento, con contramovimiento y depth jump, que me da los ratios excéntricos concéntricos, y después de eso pasaría a lo que serían las evaluaciones en campo, para ver evaluaciones de agilidad, que serían en cerradas, porque estaría diciendo vas a correr 30 metros a lo máximo que puedas, vas a correr de derecha a izquierda, izquierda a derecha, para ver los cambios de dirección y para ver lo que es aceleración y velocidad absoluta. Eso sería una metodología entera de lo que debería tener cualquier equipo básico. Y la otra pregunta que dijo, si se vuelve a evaluar, por supuesto. Yo siempre digo, la primera evaluación cae en el jugador, la segunda evaluación cae en el equipo, cae en el staff. Porque la primera evaluación es como vino el jugador de vacaciones. La segunda evaluación nutricional o de velocidad cae de acuerdo a lo que nosotros hemos implantado o hemos desarrollado o hemos planificado. Entonces siempre tiene que haber un test retest. Siempre tengo que ver todo el tiempo si el trabajo que estoy haciendo está bien hecho, y en realidad sirve hasta para mejorar uno como equipo y como profesional el hecho de volver a testearse, volver a testear a sus jugadores. Bien, Rodri, nos hacen otra pregunta para todos los que trabajan en fútbol formativo. ¿Desde qué edades se pueden iniciar este tipo de valoraciones? Mirá, yo el otro día tuve una reunión con un colegio muy importante de Santiago de Chile y me preguntaban lo mismo, pero ellos empiezan a trabajar a los 4 años con los chicos. Entonces yo lo que le dije, de 4 a 7 años, o a 8, vamos a poner a 8 años, vos evaluás patrones de otra manera. Pero a partir de los 8 años, que ya tiene una capacidad cognitiva, de concentración y que los chicos te entienden, podés empezar a evaluar FMS sin ningún problema. Bueno, Rodrigo, nos hacen otra pregunta también desde Argentina. Ya explicaste en la parte como de retorno de penetraciones musculares la utilidad, cómo lo hacías, pero nos preguntan en un posquirúrgico de ligamento cruzado anterior, ¿dónde entraría este parámetro? El parámetro prácticamente empieza, ¿cómo te puedo decir? Cuando el médico te da el alta ya de que la cicatriz está bien y de que puedes llegar a 90 grados, lo puedes hacer. Lo único que vos tenés que tener en cuenta, básicamente, es a la hora de apoyar la rodilla en el piso por la lesión de la cirugía, que no le duela. Pero no es necesario que puedas bajar a 90 grados, que es muchas veces la falta de concepción que hay. Es decir, voy a hacer FMS
cuando vayan 5 meses. No, lo importante de hacer cualquier evaluación, hacerla cuando estás mal. Entonces, quiero ver realmente si al mes, vamos a poner así, si al mes y medio de operado, te seguís moviendo igual a los 5 meses, porque quiere decir que hay algo que está fallando. No en todos los patrones, pero en ciertos patrones vas a ver, como el Deep Squat, que a lo mejor no evolucionás tanto, pero hay muchos otros patrones, como puede ser el empuje de tronco, como puede ser la movilidad de cadera, la movilidad de hombro, como puede ser el paso con valla, que son patrones en los cuales vos deberías poder mejorar y ver una impronta y ver también cómo la lesión, como nosotros llamamos muchas veces el proceso de desaferentización, es esa falta de información por inhibición, por dolor, por inhibición, por la cirugía, empieza a afectar otros patrones. Y es ahí donde yo tengo que traer este animal, que es el deportista, y que no se vaya todo, y tratar de mantenerlo siempre dentro de los parantes más normales que tenga. Entonces la evaluación de FMS sirve justamente, igual que la SFMA, para que no se vaya tanto de la norma y pueda quedarse dentro de eso y poder mejorándolo. En respuesta, ya al mes y medio, a los 2 meses como mucho, exagerando, deberías poder empezar a evaluarlo. Bien, muy bien, Rodri. Rodri, bueno, después de implementar un sistema de evaluación, que vale aclarar que es distinto a tener una batería de test, sino un sistema de evaluación que permita tener primero algunos criterios de continuidad, de rigor en cuanto a la forma de aplicar el sistema de evaluación, después de obtener la información de los atletas, cómo estructurar el programa correctivo, cómo estructurar los distintos programas post-evaluación. Bien. Lo más importante de esto es que te da, como si te dijera, vamos a poner así, 3 categorías. Te da la categoría de alguien que realmente se mueve muy mal y que no tiene movilidad, y ver si esas personas tienen en una base de lesiones, una base de déficit de rendimiento. Te da la categoría de alguien que se mueve medianamente bien y te da la categoría de alguien que está bien. Entonces, básicamente las intervenciones son empezar a dar lo que yo te digo como si fuera la proteína, el carbohidrato y la grasa saludable necesaria para cada persona, que lo tiene que hacer sí todos los días, no más de 10 minutos, porque jugando al fútbol y estando en época de temporada lo vamos a tener 200 días a esos jugadores, 250 días. Entonces la suma está en los minutos que hagamos durante el año, y donde la programación nuestra va a estar dada de acuerdo a 2 o 3 meses o un mes y medio para volver a evaluar y volver a dar. Y esa información de ejercicios tiene que estar relacionada con 2 cosas. Una, con la persona, de lo que tiene de la evaluación. 2, con su historia de lo que haya tenido. 3, con los patrones de movimiento que va a tener ese deporte. Y 4, con el fútbol. Entonces, a la hora de armar esos preventivos o de armar esa secuencia de progresión de ejercicios, yo tengo que tener en cuenta todo eso. Por eso se relaciona también de que esa secuencia de ejercicios que son preventivos la puedo poner antes o durante el pre-entrenamiento en la cancha. Puede ser como una actividad aislada o puede ser desde el punto de vista del entrenamiento cuando están haciendo fuerza. O puede ser en conjunto. Entonces yo ahí lo que hago es un bombardeo de información para la falta de movilidad para algunos jugadores y la falta de estabilidad para otros jugadores y la falta de control motor y fuerza para otros jugadores. Entonces eso me permite ser altamente efectivo a la hora de poder compartimentalizar y rápidamente poder darlo. Perfecto, Rodri. Para ir terminando, la última pregunta. Mira, hay 2 preguntas. Una es de México. Preguntan que ¿quién específicamente debería idealmente hacer estos tests? Porque se ha generalizado tanto y se ha visto que preparadores físicos, educadores o X persona realiza el test, o lo hace el departamento médico, el departamento de rendimiento, o quién lo hace. Y en esa misma pregunta dice que ¿cuál es tu experiencia? Estamos hablando de deportes, pero ¿cuál es tu experiencia en la población general? Bien. ¿Quién tiene que hacer la evaluación? Todos. Todos deberían, es como si yo le decir hacer esto. ¿Todos saben hacer RCP? Sí, todos. ¿Por qué? Porque la evaluación es algo técnico. Es algo que escapa a lo que es conocimiento técnico. Entonces, mientras más sepan evaluar, más rápido vas a poder evaluar un equipo de 200 jugadores, una institución, como si yo digo un club de fútbol X con 200 jugadores,
tanto en las categorías superiores como las inferiores. Eso es lo más importante. Después, ¿quién debería ser la persona en base a la información que tiene, que organice? Debe ser generalmente la persona con la cual después va a estar trabajando el equipo y desarrollando. Es decir, un fisioterapeuta, un preparador físico sería lo ideal porque van a ser los que van a estar administrándolo con sus ayudantes. Entonces, no es sine qua non del fisioterapeuta, no es sine qua non solamente del preparador físico, es para que justamente esto actúe y trabajen en conjuntos. Todos deberían poder evaluarlo, médico, fisioterapeuta, preparador físico, hasta el técnico, todos deberían poder hablar porque mientras más se evalúen y evalúen bien y sean siempre los mismos, más fiabilidad va a tener el testeo. Y después los encargados de desarrollar las estrategias deberían ser los que van a administrarla, porque después está la clave de esto. El éxito de todo esto que hablé está en cómo se realice. Si ustedes los ejercicios los dan bien y después no lo saben coachar y los jugadores no lo saben hacer, primera falla de todo. Muy bien, Rodri, extraordinario, muy claro, muy claro. Bueno, les quiero comentar a todas las personas que estén interesadas en profundizar estas temáticas, que se quieran certificar de manera oficial. Rodrigo constantemente en sus redes sociales y en FMS Latam está publicando las diferentes certificaciones en Latinoamérica. En Colombia, Atlético Nacional es el host, digamos, oficial de FMS. Tenemos programado para este año la segunda versión de la certificación oficial FMS, queriendo Dios y que todo lo permita, realizar la segunda versión de la certificación oficial FMS en Atlético Nacional en Medellín, Colombia, para los que estén interesados. Rodri, amigo, mil gracias por esta enorme contribución, por tu tiempo, por ese deseo de compartir conocimiento en estos momentos de dificultad. A todos los asistentes, muchísimas